¿Estamos ubicados? Dice la Sagrada Escritura, bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Importante, mis amados hermanos, entender, este es el tema que vamos a tratar, donde la palabra de Dios nos enseña tantas cosas maravillosas de ese amor de Dios por su pueblo, ese amor de Dios por aquellos que le hemos creído, que dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el sentido del Evangelio está en apuntarle a la vida eterna, mis amados hermanos. De otra manera no tendría sentido el Evangelio. ¿Para qué estar en el Evangelio si no le estamos apuntando a la salvación, a la vida eterna? Entonces, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo, por medio de Él, tenga salvación. Entonces, quiero decirles que lo único seguro, mis amados hermanos, que nosotros tenemos en esta tierra, ¿qué es? Porque si vamos a fijarnos en las cosas materiales, eso no es seguro, porque hoy lo tenemos y mañana no. Así es. Si vamos a mirar las cosas desde el punto de vista sentimental, hoy tenemos a alguien y mañana no. Amén. Pero lo que está diciendo la palabra es que lo único seguro que nosotros tenemos es el nombre de Jesucristo. Amén. El poder de Amén. Jesucristo. Eso sí lo tenemos desde antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Amén. Y siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar solos. Del resto, mis amados hermanos, no hay nada seguro para el ser humano. Por eso vemos que el mismo Jesús dijo en su palabra: convertidos y arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados. Óiganse bien, esto es algo que nos pone a pensar profundamente. Convertidos y arrepentidos, lo que quiere decir que el mismo Jesús ya sabía que para estos tiempos van a haber personas convertidas pero no arrepentidos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el cristiano convertido dice: ya yo me bauticé, ya yo recibí a Cristo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero resulta que todavía sigue en los mismos hábitos del viejo hombre. No hay arrepentimiento. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es cuando nosotros, se los voy a decir de una forma muy vulgar, cuando hay arrepentimiento nos da asco recordar las actitudes y hábitos del viejo hombre. Pero si nosotros todavía sentimos atracción y, entre comillas, nos deleitamos en aquellas cosas, en las prácticas del mundo, quiere decir que no hay arrepentimiento. Ubiquémonos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15.
libro de Marcos 1, 14 y 15. Ahí vamos a mirar algunas palabras donde Jesús dijo algo maravilloso también. En 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. La palabra arrepentimiento, mis amados hermanos, es una palabra griega que significa metanoia. Y esta palabra quiere decir cambio de mentalidad. Cuando hay arrepentimiento en el cristiano que se ha convertido, automáticamente hay un cambio de mentalidad. O sea, que cuando Cristo llega a la vida de alguien, no importa el estado en el que se encontraba la persona que recibió a Cristo. Pero lo único cierto es que de que su vida cambia, cambia. De eso sí no hay dudas. Entonces nosotros, una vez recibimos a Cristo, somos transformados. Porque ese es el Jesús transformador. ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan el primer milagro que hizo Jesús en la tierra? Transformó el agua en vino. Y dice la Biblia que fue tan maravilloso y tan poderoso que el vino que hizo Jesús a través de la palabra fue aún mejor que el que había antes. ¿Han leído esa parte? Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que el hombre con su conocimiento, con su sabiduría, su inteligencia, puede hacer cosas, porque Dios se lo ha permitido. Pero lo que hace Jesús es mejor. Y se lo voy a decir de otra manera. Hay personas que tienen problemas tan graves que los llevan a hospitales mentales para su problema psicológico, mental, como lo quiera llamar. Y esa persona, a través de la ciencia humana, se puede recuperar y puede ser una persona normal nuevamente. Eso lo hemos visto. Pero cuando una persona la colocamos en las manos de Dios, y es Jesucristo el que le transforma la mentalidad, viene a ser aún mejor que el que salió de la clínica mental. Ya viene con nuevos principios, ya viene con una mentalidad totalmente diferente. Y esa persona que recibió a Cristo en su corazón va a ser una persona que no solo va a testificar de lo que Dios hizo en su vida, sino que ayuda a transformar la mentalidad de otras personas. ¿Ven la diferencia? Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos muy claro que cuando Cristo llega al corazón del hombre, no importa la rebeldía que haya, no importa el estado en que se encontraba, pero que cuando Cristo llega, hay un cambio que nadie lo puede entender. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo maravilloso que es Jesús. Ahora bien, en el texto que nosotros estamos leyendo al inicio, donde el apóstol Pablo le estaba hablando a los romanos, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Le cuento una de las cosas. Pablo la tenía clara, y llegar a Roma no
era fácil. La situación estaba complicada. Pero Pablo no podía llegar dudando del evangelio. Usted se imagina cuando usted quiere vender una idea a alguien, llámese en un negocio o en lo que tú quieras hacer. Si la persona es un poco esquiva y tú vas hablando sin seguridad de lo que estás diciendo, ¿va a aceptar el negocio? No, porque va a decir, este fulano no sabe ni dónde está parado. Entonces Pablo tenía que ir muy seguro de lo que estaba diciendo, y por eso les dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Imagínense que le hubiese dicho: a mí me funcionó, pero no sé a ustedes. ¿Qué hubiesen hecho los romanos? Pero entonces él fue muy seguro de lo que estaba diciendo. Mis amados hermanos, el evangelio es poder. El evangelio es buena noticia. El evangelio es Cristo. Cuando tenemos a Cristo, ¿saben qué tenemos? Poder. Cuando tenemos poder, ¿saben qué tenemos? Dominio. Tenemos autoridad. Tenemos mando, porque hay poder. Tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones y todo demonio que se atraviese, porque tenemos poder de Cristo. Entonces, poder es una palabra que Pablo la expresaba con mucha seguridad, porque yo no sé aquí cuántos de ustedes conocen la etimología de esta palabra poder, y si no la conocen, se las quiero compartir. La palabra poder es una palabra griega que se expresa como dinámica, pero que esta dinámica significa dinamita. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de dinamita? Dinamita es un artefacto explosivo, y donde cae un artefacto explosivo de esos, arrasa con lo que se encuentra. Dicho de otra manera, lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos es: ustedes lo que necesitan es el evangelio en su vida. Ustedes lo que necesitan es tener un poder arrasador, un poder explosivo. Entonces, de esa misma manera, hoy quiero decirles que aquí en la primera iglesia bautista y en la isla de Providencia hay personas que lo único que necesitan es recibir a Jesús en su corazón, pero recibirlo verdaderamente en su corazón, convertidos y arrepentidos. Porque cuando llega este poder, esta dinamita, y explota en tu corazón, arrasa con toda cizaña del enemigo que hay en tu vida. Y una vez explota el evangelio en tu corazón, ¿saben qué pasa? Desaparece todo viejo hombre. Desaparece el alcoholismo. Desaparece la drogadicción, la rebeldía, la prostitución, toda vanagloria. La arranca el poder de Dios cuando explota en tu corazón. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los romanos. Entonces, una vez verdaderamente el poder de Dios está en tu vida, tú no necesitas darte golpes de pecho para decir que eres el mejor cristiano. Tú no necesitas creerte que eres el mejor predicador, que eres el mejor adorador, que eres el mejor lector de la Biblia. Tú no
necesitas esas payasadas. Una vez me dijo alguien: Dios a ti no te puede revelar nada porque es que yo oro más que tú. Y si quieren saber la historia de él, me preguntan después y les cuento. Pero ¿saben algo? El verdadero cristiano no se pone en eso. Así es. Porque miren, yo les voy a decir una de las cosas. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que nosotros vemos personas con su dotación de trabajo, su uniforme, en sus labores. No están hablando de la palabra de Dios, pero es notable que son cristianos. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que van por la calle y no necesitan llevar la Biblia bajo el brazo, pero la gente se les acerca y les pregunta: ¿usted es cristiano? Pero cuando la gente habla mucho, a veces, como dice por ahí un viejo abajo, el que mucho abarca, que mucho habla, poco aprieta. Y quiero decirles algo. ¿Saben por qué el verdadero cristiano se puede reconocer sin necesidad de estar dándose golpes de pecho o sin importar la forma como está vestido? Ubíquense en Romanos 8:16 y les daré la respuesta, para que ustedes vean que no necesitamos hacer tanta bulla, sino más bien meditar en Cristo. Romanos 8:16. Debe de estar fácil porque por ahí empezamos. Amén. Dice la Biblia: el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Wow. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Si ven que no necesitamos vanagloria, ese sentir que llega a ti cuando ves a alguien y dices: es cristiano, es el mismo espíritu que está en esa persona que me dice. A mí me han pasado cosas increíbles, pero sabe Dios por qué lo hace. Y quiero comentarles rápidamente que en una ocasión yo estaba haciendo una fila porque necesitaba hacer una diligencia que llevaba a mi papá para una cita, pero íbamos contrarreloj, ya el tiempo se nos estaba venciendo. Y sin hablar de mentira, teníamos unas 30 personas delante. Cuando de pronto sale un joven de los que estaban atendiendo y llega y me llama. Y yo, sorprendido, alcé la mano y me dijo: sí, usted, venga, venga. Y me dice: pase acá que lo vamos a atender enseguida. Todo el mundo quedó sorprendido, incluso yo quedé sorprendido, porque lo primero que yo me imaginé fue: tiene que haber alguien conocido allá, y le dijo que me atendiera. No había nadie conocido. El caso es que hice mi diligencia que necesitaba ir y llegué a tiempo a la cita donde tenía que llevar a mi papá. ¿Por qué digo que Dios permitió eso? Porque mi papá era una persona muy incrédula y ese día vio la gloria de Dios. Una vez salimos de ese lugar, tomamos un taxi para que nos llevara a la clínica y resulta que el taxista era cristiano. Y el taxista, después que nos dejó en el lugar, me llama y me dice nuevamente: varón, venga, ¿a qué hora salen ustedes de aquí? Le dije: no sé, mi hermano, lo único que puedo decirle es que déjeme su número y yo lo llamo. Yo pensé que el hombre me estaba diciendo era para que le diera la carrerita a él, ¿cierto? Y resulta que es para decirme: apenas salga me llama que los voy a invitar a almorzar a mi casa. Un taxista que yo no conocía. Ese día mi papá cambió el chip, el concepto del evangelio. Entonces, ¿qué les quiero decir?
lo que dice la Biblia en esta cita, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es porque cuando estamos confiando en Dios, mis amados, nosotros tenemos que tener claro que necesitamos solo el favor de Dios. Desafortunadamente, hay muchas personas buscando más el favor del hombre que el favor de Dios. Pero cuando nosotros buscamos el favor de Dios y estamos cerca de Dios, Dios va a usar personas que tú ni siquiera conoces para desatar la bendición que tiene para ti. Pero a veces nosotros creemos en que son los conocidos los que nos van a ayudar, y a ellos no nos llevamos la sorpresa. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta y quiero que me la respondan con toda sinceridad. Yo quiero ver las manos levantadas. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aleluya. 2, 3, amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Dónde están los que pasaron de muerte a vida? Ninguno. Ay, Dios. ¿Cuántos pasaron de muerte a vida? Amén. Pídale perdón a Dios. Y eso que oramos para que se despejaran los aires, ¿no? Ahora quiero que lo hagas creyéndole a Dios. Tócate el pecho y repite conmigo: el poder de Dios, es lo que necesito. El poder de Dios, es lo que trae cambio. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahora, por eso, mis amados hermanos, es que donde llega Jesús, algo pasa. La Biblia registra que cuando Jesús anduvo en la tierra, por donde quiera que Jesús pasaba, algo grande sucedía. Había milagros y prodigios. Cuando la gente escuchaba decir Jesús va a pasar por providencia, entonces todo el que tenía problemas decía: ¿y por dónde va a pasar? Para ir a esperar. Yo quiero un milagro. Y registra la Biblia que la mujer del flujo de sangre, una historia que todos conocemos, ella solo escuchó hablar de Jesús. Después de haberlo gastado todo, yendo a lugares equivocados a buscar la solución para su problema, algo que no es nada extraño en este tiempo. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestros problemas vamos a lugares equivocados a buscar la solución? Por eso vemos personas que creen que la solución de su situación están acudiendo a los hechiceros, acudiendo a los brujos, porque dicen que hay así. Pero lamentablemente después se llevan su sorpresa, porque terminan peor. Y cuando una persona aparentemente, un brujo le soluciona su problema, usted puede ver que aparentemente está bien. Pero si usted lo mira a los ojos, se nota la angustia, se nota el desespero. Y eso lo tiene que soportar una persona hasta el día que renuncie de corazón a todas esas cosas. Porque el único que da felicidad se llama Jesucristo. El único que soluciona todo problema en nuestra vida se llama Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Entonces esta mujer del flujo de sangre, ella oye hablar de Jesús, se levanta y dice: si tan solo logro tocar el borde de su manto, dice la palabra que ella dijo, seré salva. Ahora, siendo ella muy consciente, óiganse bien, muy consciente que no era apta para estar entre la multitud, por la sencilla razón que en ese tiempo una mujer con flujo tenía que estar ausente. Y si se daban cuenta que ella tenía ese problema,
iba a morir apedreado. Pero esta mujer, ¿saben qué hizo, mis amados hermanos? Ella dijo: voy a ir porque solo espero y aspiro tocar el borde del manto de Jesús. Si lo logro, seré salvo. Pero resulta ser que también pensó que eran dos opciones que le quedaban. Una, quedarse en su casa y esperar la muerte, o arriesgar su vida e ir a Jesús, que era el único que podía darle la salvación. Y ella finalmente decidió: prefiero morir buscando a Jesús que morir aquí postrada en la cama. Y eso le dio fuerzas para ella ir a los pies de Cristo. Y una vez toca el borde del manto, dice la Biblia que el mismo Jesús sintió que salió poder de sí. O bien sea, mis amados hermanos, que está claro en la Biblia cuando dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese Jesús vive. Ese Jesús, cuando le creemos, hace milagros más de lo que nosotros esperamos. Desafortunadamente, hay que decir algo. Esta mujer no le importó arriesgar su vida por su milagro. Y es triste ver cuando en la congregación Cristo está esperando que tú te levantes de tu puesto para hacer un milagro en tu vida, y a ti la pena no te deja salir del puesto. Y esta mujer arriesgó su vida y se metió entre la multitud. ¿Cuántas veces aquí han llegado predicadores y ustedes saben que Dios les está hablando, y ustedes saben que son los que necesitan el milagro? Y cuando el predicador dice, las personas que creen que Dios va a hacer un milagro en su vida, vengan para orar, unos se quedan que mueven la pierna pero la detienen, como que dicen: me sujetas aquí, y con ganas de salir, pero no sé, se quedan en el puesto. Entonces la pregunta es: ¿dónde está la fe que tenemos? ¿Será que así van a suceder cosas grandes? Quiere decir que falta dinamita. Porque cuando hay dinamita, a usted no le importa quién lo critica, quién lo mire, usted va por lo suyo. Porque así es que Dios actúa. Yo me gozo con Cristo, y si a mí no me importa lo que los demás piensen, porque solo yo sé de dónde me sacó. Solo ustedes saben de dónde Cristo los sacó. Y ahora les da pena. Hay que tener cuidado con eso, mis amados hermanos, porque tenemos un evangelio de poder como para nosotros estar ahí dudando de lo que realmente tenemos. Miren que les dije al comienzo, el apóstol Pablo no dudó para hablar de los romanos, y nosotros hoy tenemos que tener la misma seguridad, porque le estamos creyendo al mismo Dios, al Dios que guió a Moisés, al Dios que guió a Josué, al Dios que sacó a Daniel del foso de los leones. Ese mismo Dios está en la primera iglesia bautista. Así es. Listo para hacer obras y milagros y Así prodigios. es. Aleluya. Entonces, la mujer